¿Por qué los límites emocionales se rompen cuando amas más que el otro? Cuando amas más que el otro, hay un desequilibrio que revela verdades dolorosas sobre tu propio ser. Ese amor desproporcionado no es solo un sentimiento, es una confesión silenciosa de cuánto estás dispuesto a entregar de ti mismo al vacío. El dolor revela cuánta identidad sacrificaste por quien no valoró tu amor. La logoterapia nos enseña que el sufrimiento no es aleatorio. El dolor de amar en desequilibrio tiene un significado profundo que estamos llamados a descubrir. Cuando tus límites se disuelven por alguien que no corresponde con la misma intensidad, no estás experimentando solo una decepción emocional. Estás enfrentando una crisis existencial. Viktor Frankl, desde las profundidades del campo de concentración, descubrió que incluso en el sufrimiento más atroz existe un sentido, y así es con tu dolor. La pregunta no es ¿por qué me duele tanto?, sino ¿qué me quiere enseñar este dolor sobre mis propios vacíos? Observa cómo tus límites se desvanecieron gradualmente. Primero fueron pequeñas concesiones: responder mensajes a cualquier hora, cancelar planes propios, justificar ausencias inexplicables. Luego, concesiones mayores: tolerar faltas de respeto, normalizar el abandono emocional, aceptar migajas de atención como si fueran banquetes completos. La ausencia de límites no es una manifestación de amor puro, es el síntoma de un miedo fundamental al abandono. ¿Te has preguntado por qué permites que alguien cruce repetidamente las fronteras de tu dignidad? ¿Por qué el amor propio se vuelve negociable cuando alguien más retiene su afecto? Frankl nos invitaría a ver este dolor como una invitación, no como una condena. Es la invitación a redescubrir el valor inherente de tu existencia, independientemente de quién decida quedarse o marcharse de tu vida. Y quizás la respuesta más difícil de aceptar es que tus límites no fueron realmente rotos por el otro. Fueron entregados voluntariamente en un intercambio desigual, esperando que el sacrificio de tu bienestar fuera suficiente para asegurar su presencia. Si esto tocó algo en ti, déjame tu like y quédate hasta el final de esta sesión de autodescubrimiento. Lo que descubrirás puede transformar la forma en que amas para siempre. La diferencia entre el amor y el apego es tan sutil como crucial. Viktor Frankl entendió que la capacidad humana para amar genuinamente está intrínsecamente conectada con la libertad interior. El amor verdadero expande, el apego confina. Cuando amas más que el otro, frecuentemente lo que llamas amor es en realidad un apego intenso disfrazado de devoción. El apego tiene raíces en el miedo: miedo a la soledad, miedo a no ser suficiente, miedo a enfrentar partes incómodas de ti mismo. Lo que duele no es el amor, es el apego. La codependencia emocional se manifiesta cuando tu identidad se fusiona con la persona amada hasta tal punto que ya no puedes distinguir dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Viktor Frankl observó este fenómeno incluso en las condiciones más extremas. Personas que perdían su voluntad de vivir cuando perdían a sus seres queridos, como si su propia existencia careciera de significado intrínseco. ¿Reconoces estos patrones en tu relación? ¿Sientes ansiedad cuando no sabes de la otra persona, como si tu estabilidad emocional dependiera de su presencia o atención? ¿Te encuentras constantemente ajustando tus deseos, opiniones y necesidades para complacer al otro? Incluso cuando no se te pide hacerlo, justificas comportamientos que te lastiman, pensando: si tan solo pudiera entender mejor sus necesidades, o si fuera más paciente, eventualmente cambiará. Tu autoestima fluctúa dependiendo de cuánta atención o afecto recibes ese día. Has abandonado partes significativas de tu identidad, amistades, pasiones, metas, para adaptarte mejor a lo que crees que la otra persona necesita o desea. El apego patológico se disfraza astutamente de virtud. Estoy dispuesto a sacrificarlo todo por amor, decimos, como si la autoanulación fuera el más noble de los actos. Pero Frankl nos recuerda que el verdadero amor afirma tanto la existencia del otro como la propia. Este desequilibrio afectivo
revela una verdad incómoda. Cuando amas desproporcionadamente, no es solamente por la magnificencia del otro, sino por un vacío existencial dentro de ti que buscas llenar desesperadamente. En los campos de concentración, Frankl observó cómo algunos prisioneros se aferraban con tal intensidad a la imagen de sus seres queridos que, al descubrir que estos habían fallecido, perdían toda voluntad de continuar. Su significado vital había sido depositado enteramente en alguien más. Del mismo modo, cuando depositamos todo nuestro valor en la validación de quien amamos, entregamos el control de nuestra paz interior a circunstancias externas. La tragedia no es amar intensamente, es convertir ese amor en el único repositorio de tu identidad. Esta forma de apego tiene raíces profundas en nuestra historia personal. Quizás creciste en un entorno donde el afecto era inconsistente, donde tenías que ganarte el amor mediante el perfecto comportamiento o el sacrificio personal. Tal vez internalizaste la creencia de que tu valor depende de cuánto puedes dar, no de quién eres intrínsecamente. Viktor Frankl nos enseña que incluso en las circunstancias más desoladoras, conservamos la libertad última, la libertad de elegir nuestra actitud ante lo que nos sucede. Y así, incluso en el dolor de amar sin reciprocidad, tienes la libertad interior de reorientar tu relación con el amor mismo. El primer paso hacia la liberación es reconocer que el amor verdadero no exige la disolución de tus límites, sino que prospera precisamente en el espacio donde ambos pueden ser plenamente ustedes mismos. Si esta reflexión sobre el apego te dio claridad, suscríbete ahora mismo para continuar esta travesía de autodescubrimiento que puede transformar tu forma de amar y de ser amado. El desapego no es la ausencia de amor, sino el amor liberado del miedo y la posesión. Viktor Frankl comprendió que la verdadera libertad emocional no viene de evitar el sufrimiento, sino de encontrar significado incluso dentro de él. Cuando tus límites emocionales se han disuelto en una relación desigual, el camino hacia la recuperación comienza paradójicamente no con el intento de cambiar al otro, sino con la valiente decisión de volver a ti mismo. A veces, soltar es el acto más valiente que puedes hacer. El desapego comienza con un simple pero poderoso reconocimiento. Tu valor no aumenta ni disminuye basado en la capacidad de alguien más para amarte adecuadamente. Esta es una verdad difícil de internalizar cuando has construido tu identidad alrededor de la validación externa. Frankl nos enseña que incluso en las circunstancias más deshumanizantes, existe un espacio interior de libertad que nadie puede arrebatarte. En ese espacio íntimo reside tu capacidad para reinterpretar el significado de tus experiencias, incluido el dolor de amar sin reciprocidad. El proceso de desapego emocional sano implica varios pasos. Primero, el reconocimiento honesto. Admitir ante ti mismo que has estado participando en una dinámica desequilibrada, no por la magnitud del amor del otro, sino por tus propios patrones de apego inseguro. Segundo, el duelo necesario. Llorar no solo por la relación que tuviste, sino por la relación que imaginaste que podrías tener. El dolor más agudo viene frecuentemente no de perder lo que fue, sino lo que nunca llegó a ser. Tercero, la reconstrucción de límites. Comenzar el delicado trabajo de redefinir qué comportamientos permitirás en tu vida, qué tipo de trato consideras aceptable y qué espacio emocional necesitas para florecer. Cuarto, el regreso a ti mismo. Redescubrir partes de tu identidad que fueron relegadas o abandonadas en el intento de mantener la relación a toda costa. Viktor Frankl observó que quienes sobrevivieron las condiciones más extremas no fueron necesariamente los físicamente más fuertes, sino aquellos que encontraron un propósito que trascendía su sufrimiento inmediato. De igual manera, tu liberación emocional viene de encontrar un significado que trascienda la relación que te causó tanto dolor. El desapego sano no es indiferencia. No es construir muros más altos para nunca volver a sentir. Es paradójicamente la capacidad de amar más plenamente, pero desde un centro de autovaloración
que permanece intacto independientemente de la respuesta del otro. Cuando comienzas a practicar el desapego, notarás cambios sutiles pero profundos. La ansiedad que sentías cuando la otra persona no respondía comienza a disminuir. La compulsión de comprobar constantemente su paradero o estado emocional se atenúa. Recuperas gradualmente el interés en actividades y relaciones que habías abandonado. Comienzas a experimentar momentos de paz que no dependen de circunstancias externas. Tu identidad comienza a reconsolidarse, no en oposición a la relación dolorosa, sino independientemente de ella. El verdadero desapego no es un acto de rechazo hacia el otro, sino un acto de profundo respeto hacia ti mismo. Como diría Frankl, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. El desapego es habitar conscientemente ese espacio entre el comportamiento del otro y tu respuesta emocional. ¿Quién serías si tu valor no dependiera de la capacidad de alguien más para reconocerlo? ¿Qué partes de ti mismo redescubrirías si dejaras de subordinar tu identidad a la validación externa? Estas son las preguntas que el proceso de desapego te invita a explorar. Si esto resonó en tu interior, deja un comentario compartiendo. ¿Qué aspecto del desapego te parece más desafiante? Tu historia puede iluminar el camino de alguien más. Síguenos para descubrir más sobre cómo transformar tu dolor en propósito. La historia de Marta podría ser la tuya. Una mujer vibrante, creativa, con sueños que iluminaban sus ojos cada vez que hablaba de ellos. Conoció a Alejandro en un momento de transición en su vida. Había terminado una relación larga, estaba reinventándose profesionalmente y buscaba un nuevo propósito. Alejandro apareció como una respuesta a preguntas que ella ni siquiera se había formulado. Era carismático, intenso, aparentemente seguro de sí mismo. La atención que le prestaba al principio era embriagadora. La escuchaba como nadie lo había hecho. Recordaba detalles de sus conversaciones. La hacía sentir vista por primera vez. Lo que Marta no percibió fueron las sutiles señales de que esta intensidad no era estable. Cómo la comunicación fluía solo cuando era conveniente para él. Cómo sus necesidades emocionales siempre tomaban precedencia. Cómo gradualmente la narrativa fue cambiando de "somos perfectos juntos" a "necesitas adaptarte a mis circunstancias". Los límites de Marta comenzaron a disolverse de formas tan graduales que apenas lo notó. Primero fueron pequeñas concesiones, reorganizar su agenda para coincidir con la de él, estar disponible a cualquier hora para sus crisis emocionales mientras sus propias necesidades podían esperar. Luego vinieron ajustes mayores, distanciarse de amistades que él encontraba problemáticas, postergar proyectos personales que no encajaban con sus planes, interpretar sus ausencias inexplicadas como señales de complejidad emocional en 1970, lugar de desinterés. El amor requiere sacrificio, se decía a sí misma, pero lo que Viktor Frankl nos enseñaría es que el verdadero amor amplía nuestras posibilidades. No nos confina a espacios cada vez más pequeños. La crisis llegó cuando Marta se dio cuenta de que no reconocía a la persona en que se había convertido. Su voz, antes firme al expresar sus opiniones, ahora buscaba constantemente la aprobación de Alejandro antes de articular un pensamiento. Sus pasiones, que antes la definían, ahora parecían accesorios prescindibles. Su tiempo, antes valorado, ahora estaba enteramente a disposición de alguien que lo tomaba por sentado. En una sesión de terapia, su psicóloga le preguntó: si una amiga te contara exactamente esta misma historia, ¿qué le dirías? La pregunta quebró algo dentro de Marta. Se dio cuenta de que había estado interpretando como devoción lo que en realidad era una forma de autoanulación. Lo que Frankl nos enseña es que incluso en medio del sufrimiento más profundo, tenemos la libertad última de elegir nuestra actitud. Marta comenzó el doloroso proceso de recuperar sus límites no como un acto de rechazo hacia Alejandro, sino como un acto de respeto hacia sí misma.
El proceso no fue lineal. Hubo días en que la tentación de volver a patrones conocidos, aunque dañinos, era casi irresistible. La incertidumbre que acompaña a la reconstrucción de una identidad a veces parecía más aterradora que el dolor de la relación desigual. Marta comenzó por restablecer pequeños límites. Volvió a dedicar tiempo a una pasión abandonada, la fotografía. Reconectó con amistades que había descuidado. Comenzó a expresar necesidades, incluso cuando temía que fueran recibidas con indiferencia o rechazo. La reacción de Alejandro ante estos cambios reveló mucho sobre la naturaleza de su vínculo. En lugar de celebrar su renovado sentido de propósito, interpretó cada acto de autodeterminación como una amenaza a la relación. Esto confirmó lo que Marta comenzaba a sospechar. Lo que él valoraba no era su ser auténtico, sino su disponibilidad incondicional. Lo que sueltas no es a la otra persona, es la ilusión que construiste sobre ella. La verdadera transformación para Marta vino cuando comprendió, como Viktor Frankl enseña, que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un significado. Su dolor no era solo el resultado de amar a alguien que no podía corresponderle de la misma manera. Era también la consecuencia natural de haber perdido contacto con su propio valor inherente. Gradualmente, Marta comenzó a reconstruir su vida no en oposición a Alejandro, sino independientemente de él. Redescubrió partes de sí misma que había relegado. Su risa espontánea, sus opiniones firmes, su capacidad para establecer prioridades basadas en sus propios valores. La relación eventualmente terminó, no por un gran conflicto dramático, sino por la sencilla verdad de que ya no cabían en la vida del otro. Alejandro buscaba a alguien que priorizara sus necesidades por encima de todo. Marta había redescubierto que tenía derecho a ocupar espacio en su propia vida. El proceso de Mise de Basique, sanación, no fue rápido ni sencillo. Hubo momentos de duda, de nostalgia por la intensidad de lo vivido. Pero con cada día que pasaba, Marta reconocía más claramente la diferencia entre el amor verdadero y el apego disfrazado de amor. Un año después, cuando miraba fotografías de aquella época, Marta notó algo que la sorprendió. En casi todas las imágenes, su postura física reflejaba su estado interior, ligeramente inclinada hacia Alejandro, como buscando acercarse a una fuente de calor, mientras él permanecía erguido, completo en sí mismo. Esta observación no le produjo amargura, sino una profunda comprensión de cómo nuestros cuerpos revelan verdades que nuestra mente aún no está lista para admitir. Hoy, Marta no define su experiencia como un fracaso, sino como un aprendizaje esencial. Como diría Frankl, había encontrado un sentido en su sufrimiento, la recuperación de su libertad interior y la capacidad de amar desde la plenitud, no desde la carencia. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que pueda estar atravesando una situación similar y continúa conmigo en este viaje hacia el autoconocimiento y la libertad emocional. La verdadera liberación emocional comienza cuando comprendes que el dolor no es tu enemigo, sino tu maestro más honesto. Viktor Frankl, desde las profundidades del campo de concentración, descubrió que incluso en el sufrimiento más extremo existe la posibilidad de una transformación profunda. Cuando tus límites emocionales se rompen por amar más intensamente que el otro, el camino hacia la sanación no es lineal, pero sí es posible. Y comienza con una verdad fundamental. Tu dolor tiene un propósito, si estás dispuesto a escucharlo. Lo que sueltas no es el pasado, es la prisión que creaste a partir de él. El proceso de liberación puede dividirse en etapas concretas, cada una con sus propios desafíos y revelaciones. La confrontación con la realidad es quizás el paso más doloroso, pero también el más transformador. Implica mirar sin filtros la dinámica real de la relación, no la que imaginaste o la deseaste que fuera. Frankl lo llamaría el coraje de la desesperación, la valentía de mirar directamente a la verdad sin distorsionarla para hacerla más tolerable. Pregúntate, ¿qué evidencias objetivas tengo de reciprocidad en esta relación?
¿Qué comportamientos he estado justificando? ¿Qué patrones se han repetido consistentemente, independientemente de mis intentos de cambiarlos? La recuperación de la responsabilidad Viktor Frankl enfatizaba que incluso en las circunstancias más opresivas, conservamos la libertad última de elegir nuestra actitud. La liberación emocional requiere reconocer tu participación activa en la disolución de tus propios límites. Esto no significa culparte, sino empoderar. Reconocer que si permitiste ciertas transgresiones fue por motivos profundamente arraigados en tu historia personal y que ahora tienes la oportunidad de reescribir ese guión. El duelo consciente. No puedes sanar lo que no has honrado. El proceso de liberación requiere un duelo consciente, no solo por la relación que termina, sino por las partes de ti mismo que sacrificaste en el proceso. Frankl observó que el duelo auténtico no disminuye el valor de lo perdido, sino que lo integra en una nueva comprensión de la vida. Permite sentir plenamente la tristeza, la rabia, la confusión, no como estados permanentes, sino como visitantes temporales que tienen algo importante que enseñarte. La reconstrucción del significado. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, escribió Nietzsche, una frase que Frankl citaba frecuentemente. La liberación verdadera implica encontrar un significado que trascienda el dolor de la relación perdida. ¿Qué aprendizaje esencial te ha ofrecido esta experiencia? ¿Qué cualidades has desarrollado precisamente debido a este desafío? ¿Cómo puede este sufrimiento convertirse en una ofrenda para otros que atraviesan circunstancias similares? La redefinición de los límites. Después de una relación donde tus límites se disolvieron, su reconstrucción es un acto sagrado de autocuidado. Esto implica no solo reconocer tus necesidades legítimas, sino honrarlas consistentemente a través de acciones concretas. Los límites sanos no son muros, son membranas permeables que permiten el intercambio auténtico mientras protegen tu integridad esencial. No se establecen contra los demás, sino a favor de ti mismo. El retorno a la autenticidad Viktor Frankl entendía que la autorrealización solo llega como efecto secundario de la autotrascendencia. La verdadera liberación implica redescubrir tu propósito más allá de la validación externa, reconectando con valores que dan significado a tu existencia, independientemente de quién permanezca o se marche de tu vida. ¿Qué pasiones habías abandonado? ¿Qué relaciones significativas habías descuidado? ¿Qué aspectos de tu personalidad habías suprimido para encajar en las expectativas de otro? Es en este retorno a tu autenticidad donde descubrirás que el dolor de la relación desequilibrada no fue en vano. Fue el catalizador necesario para un despertar más profundo. La logoterapia de Frankl nos enseña que la pregunta no es ¿qué esperamos de la vida?, sino ¿qué espera la vida de nosotros? Quizás este dolor te está preparando para una comprensión más profunda de ti mismo y de los demás, para relaciones futuras basadas no en la dependencia mutua, sino en la libertad compartida. La liberación final llega cuando comprendes que el amor verdadero no requiere la disolución de tus límites, sino que florece precisamente cuando ambas personas permanecen íntegras en su individualidad. Como descubrió Frankl en las circunstancias más extremas, todo puede ser arrebatado a una persona, excepto la última de las libertades humanas: elegir la actitud propia ante cualquier conjunto de circunstancias. Esta es la lección más poderosa para quienes han amado más intensamente que el otro. Tu capacidad de amar no está disminuida por esta experiencia. Está purificada, fortalecida y dirigida ahora desde un centro de autoconocimiento más profundo. Si este insight resonó en ti, sigamos juntos en este camino de autodescubrimiento y transformación del dolor en propósito. El viaje que comenzamos explorando por qué los límites emocionales se rompen cuando amas más que el otro nos ha llevado a través del dolor, el apego, el desapego, historias de transformación y finalmente hacia la liberación. Viktor Frankl, quien experimentó el sufrimiento humano en su forma más extrema, nos dejó una verdad atemporal.
Al hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esta es quizás la lección más poderosa para quienes han entregado más de lo que han recibido. El dolor de amar desproporcionadamente no es tu sentencia final, es el catalizador de tu transformación más profunda. El desequilibrio en el amor no habla de tu incapacidad para ser amado adecuadamente, sino de tu extraordinaria capacidad para amar. Esta capacidad, cuando es redirigida hacia ti mismo y hacia propósitos que trascienden la validación externa, se convierte en tu mayor fortaleza. Como nos enseña la logoterapia, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encontramos un significado. Tu dolor tiene un propósito: revelarte partes de ti mismo que permanecían ocultas, prepararte para relaciones más auténticas, enseñarte la diferencia entre el amor verdadero y el apego disfrazado de amor. Recuerda siempre, los límites no restringen tu capacidad de amar, la protegen. El amor verdadero florece precisamente en el espacio donde ambas personas permanecen íntegras en su individualidad. Si este mensaje tocó algo profundo en tu corazón, deja tu like para que esta reflexión pueda llegar a más personas que están transitando el doloroso camino de amar sin reciprocidad. Tu simple acción puede ser el primer paso en el viaje de sanación de alguien más. Suscríbete ahora a este canal para continuar explorando las profundidades del dolor emocional y su transformación. Desde la sabiduría de Viktor Frankl, cada video es una puerta hacia un entendimiento más profundo de ti mismo y de tu capacidad para encontrar significado incluso en las experiencias más desafiantes. Activa la campanita para ser el primero en recibir notificaciones sobre nuevos contenidos que pueden resonar con tu experiencia y ofrecerte herramientas concretas para sanar y crecer a través del dolor. ¿Qué límite emocional ha sido más difícil de mantener en tus relaciones? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Escribe libertad para hacerme saber que llegaste hasta el final de esta reflexión. Y si conoces a alguien que está luchando con el dolor de amar más intensamente que el otro, comparte este video con ellos. A veces, las palabras que no podemos encontrar por nosotros mismos llegan a través de otros, en el momento exacto en que estamos listos para escucharlas. Recuerda, como diría Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Tu dolor no es tu destino final, es la invitación a un despertar más profundo.